Bueno, seguimos entonces para terminar el contenido de ayer, que siempre nos demoramos un poco y creo que es debido a la enseñanza que comúnmente se da sobre estos temas. Creo que uno de los principales problemas en todo esto es la manera como se indoctrina y se cree y termina el creyente pensando que existe una sola forma de escatología y que esa es justamente el premilenialismo dispensacional. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que hay tantas dudas sobre una escatología más sencilla, eh, más a tono con lo que la escritura enseña. Sí, hay varios misterios o muchos misterios, pero no podemos olvidar de que el Señor lo que nos quiso revelar nos lo dejó en su palabra. Bien, hay un segundo punto relacionado con todo esto de las preguntas sin respuestas al premilenialismo dispensacional y a todo este sistema como tal. Y, y es acerca de los resultados prácticos de esta postura en la fe del creyente evangélico. Creo que el primer aspecto a considerar es este que estoy señalando acá, la ruptura de la unidad de la Biblia. El dispensacionalismo, como bien habíamos mencionado, nos habla de básicamente 7 dispensaciones, una al comienzo de la historia y pasando por cada una de ellas, las de las cuales ya hablamos. Pero a diferencia de la teología pactual, eh, más allá de si es una visión bautista o reformada presbiteriana, tenemos que entender que ninguna de las dos visiones pactuales rompen la unidad de la Biblia, porque consideran, entienden o entendemos que hay una sola, un desarrollo armónico de toda la revelación y que por lo tanto la escritura no está rota en varias partes, en varios pedazos o en varios periodos, sino que ese es el periodo de revelación de toda la escritura. Creemos en la unidad de la Biblia. De hecho, algunos aún consideran que hay una ruptura en los dos testamentos. Dicen, no, el Antiguo Testamento es la historia de Israel. Fíjense cómo está metida esta idea premilenial dispensacionalista. No, no, eso habla de Israel. Y el Nuevo sí habla de Cristo. El Antiguo Testamento habla de un pueblo, de su libertad, de no sé qué, mientras que el Nuevo Testamento habla de la redención que Dios hizo. Pues no, toda la Biblia tiene un solo tema y es la redención en Cristo. Toda la revelación es histórico-redentora. Y ese punto es importante en la interpretación. Pero viene un segundo aspecto a tratar y es que hablamos de una mente incapaz de salir de la comodidad y contraria a la voluntad de Dios. Digamos que las iglesias, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, se asentaron en la comodidad de sus propias denominaciones. Eh, se construyeron templos, eso está bien, o sea, se construyeron templos, y desde la misma iglesia se forjó o se edificó una especie de vida muy cómoda, pero eso produjo mm, la incapacidad de salir de esa comunidad, ir a predicar el evangelio, llegar a muchos lugares y se quedaron sentados en los templos. Yo creo que la importancia de la enseñanza en el templo, uno simplemente no puede eh, ignorar que en las 4 paredes del templo se forman los creyentes. Eso no es como los liberales nos dijeron, sobre todo en el siglo pasado, salid de los templos porque ustedes están perdiendo el tiempo, vayan a hacer labor social. No, no,
En el templo se hace una labor eclesiástica en donde se forma el creyente, pero muchas veces se forjó una mente incapaz de proclamar la palabra de Dios, incapaz de predicar, y esa mente creo que le hizo mucho daño al creyente. Y eso produjo también lo que aparece en el punto C, una iglesia facilista y confiada que no sufrirá. ¿Por qué se produjo esto? Yo creo que la enseñanza del rapto secreto pretribulacional y justo antes de una gran tribulación que según ellos tiene 7 años, produjo este tipo de pensamiento. Una iglesia facilista y que, como los decía ayer, que consideró que cuando todo se pusiera malo en el mundo, eh, el Señor iba a venir. Y esto contrasta con el pensamiento de la iglesia primitiva, capaz de sufrir. Pero veamos unos ejemplos acá. Por ejemplo, en este par de pasajes confrontadores. Vamos a ver Hechos 12 del 1 al 5. Hechos 12 del 1 al 5. Vamos a ponerlo por acá. Hechos 12 del 1 al 5. Dice, en aquel mismo tiempo, esta es la versión Reina Valera, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este maltratar es torturar. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los 3 discípulos más cercanos del Señor. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Creo que aquí en este pasaje podemos notar con bastante claridad que la mentalidad facilista o mente escapista de la cual nosotros hablábamos no aparecía por ningún lado en la iglesia primitiva. Ellos estaban sometidos a una persecución. Juan, uno de los favoritos del Señor, es apresado juntamente con Pedro, es torturado y muerto, y y nosotros vemos que la iglesia no trató de escapar de toda esa realidad, sino que nos dice que sin cesar hacían oraciones por él, como aparece aquí en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. Pero hay Pastor, otro. Sí, Jonathan. disculpe que lo interrumpe, no fue Juan, sino Jacobo. Perdón, sí, claro, Jacobo, hermano de Juan, por supuesto. Sí, sí, ya me pasó como un amigo mío que referenció a Josué peleando con el ángel hasta que la esposa lo corrigió. Hombre, claro, Jacobo, por supuesto. Bien, entonces vamos al otro pasaje, Hechos 27, 19 al 20. Mire lo que dice Hechos 27. Vamos a 27, 19 al 20. ¿Qué dice? Eh, y al tercer día, bueno, el contexto, Pablo y Lucas, su escritor, está con él, su discípulo. Dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y escuche esto. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Lo que estamos diciendo acá es que había un nivel de sufrimiento en esta iglesia, en un apóstol del Señor, en un escritor inspirado, que nosotros tenemos que apartarnos del pensamiento facilista y el pensamiento crédulo de que la iglesia no sufrirá. Y cuando hablo de iglesia, me refiero a cada uno de nosotros. Y nosotros podemos seguir avanzando en la historia de la iglesia. Por ejemplo, las persecuciones de la iglesia en la historia remota. Me refiero a ese segundo siglo. El primer siglo termina con persecución, pero el segundo siglo, tercer siglo, nosotros vemos la historia de los mártires. Recuerdan los mártires que caen en manos de los romanos, cuántos muertos pusieron,
los mártires siendo entretención para el pueblo impío en el circo romano, el imperio romano luchando contra la fe, un estado levantado contra la fe. Y si vamos más adelante, luego el catolicismo romano lucharía contra la fe. Incluso en la época de la Reforma y posteriormente la institución de la Inquisición, lo que ellos mal llamaron la Santa Inquisición, nos presentan un panorama sombrío de todo el sufrimiento de la iglesia. El sufrimiento de la iglesia, luego cuando hace su aparición en escena el imperio musulmán, que se extendió por una gran parte de Asia, el norte de África y una gran parte de Europa, y cómo persiguió al cristianismo. Claro que después hubo también persecución por parte del cristianismo a los musulmanes, después de haberlos expulsado. Entonces, pero la persecución siempre ha estado ligada a la iglesia por donde nosotros la miremos. ¿Y qué decir de la actualidad? Mire, obviamente en la actualidad hay persecución en muchos países. En la India, si bien no son musulmanes, la mayoría no son musulmanes, estamos viendo un crecimiento, según reportan, no me acuerdo, un grupo cristiano que siempre nos están mandando información sobre esto, pero en la India reportan persecución continua contra el Evangelio, pero también en Pakistán. Recuerden que estos dos países, India y Pakistán, eran uno solo. Y lo que hicieron los británicos en el momento de dejar esta península, lo que hicieron fue los pakistaníes, que eran musulmanes en su mayoría, fueron divididos de la India, que practicaban el hinduismo. Y había un grupo minoritario, pero también de creyentes en la India, y se dividieron estos dos. Pero resulta que en estos dos países hay persecuciones enormes del cristianismo hoy en día, siglo XXI. ¿Qué podemos decir de Irán? Un país musulmán al igual que Irak, pero al parecer en Irán, por ser una nación islámica, Irán como fue tomado por los Estados Unidos, perdió esa, ese rótulo, ese nombre de nación islámica, es decir, que basan todas sus leyes en el Corán. Pero Irán sigue siendo una nación islámica, donde no se acepta el cristianismo y sigue siendo perseguida. O en Corea del Norte. Corea del Norte es el peor lugar para que un cristiano viva, sobre todo porque el mismo gobernante de Corea del Norte es un hombre perverso que odia el cristianismo y solo quiere él ser adorado. Naturalmente, aquí también hay unos intereses económicos terribles, donde las mayores mafias del mundo, eh, a través de Corea del Norte, hacen negocios para lavar dinero y demás, y luego regresarlo a Occidente ya, ya blanqueado de estos capitales. Pero si tuvieran razón los premilenialistas dispensacionales, que bíblicamente no la tienen, pero digamos que si su idea sobre la fe fuese correcta, ya el Señor habría venido hace un poco de años. ¿Por qué? Por todo lo que les acabo de decir. Mire, ¿cuántos millones de habitantes hay acá? Solamente en la India es el segundo país más poblado del mundo. Estamos hablando de 1.200, 1.300 millones de habitantes, donde no se tolera el cristianismo. En Pakistán también es un lugar superpoblado, pero superpoblado. Y en estos dos países, o en estos tres países, también donde se persigue la fe. Entonces, ya el Señor hace tiempo que, si fuera por el sufrimiento de la iglesia, ya hubiera regresado el Señor, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, pero no es así. Se tienen que dar una serie de situaciones eh, para que nuestro Señor venga, pero en última vendrá cuando Él mismo decida venir. ¿Qué preguntas hay hasta aquí, hasta este momento? Bueno, pastor, pregunta no es sino de casualidad, entre comillas. Ayer veía una noticia del pastor Bill Graham, Ok, Bill Graham, sí.
y él decía que, bueno, compartió un video de este Armando Alducin, Ajá. donde confirmaba que el señor, según los cálculos que él hizo, regresa en el 2028. Imagínense. Ya, ya se volvió más heredero. Sí, exactamente. Lastimosamente, y No, muchos cristianos lastimosamente lo siguen. Y esa es la preocupación. sí, 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 lastimosamente es así. Se olvidan de que el Señor dijo que el Señor vendrá como ladrón en la noche y que el día y la hora nadie la sabe. Ok, bueno, en el siguiente literal, el D, nótese que aquí tengo una anotación y es también sobre el resultado de la práctica de esta postura de la fe, y es que una iglesia poco interesada en la evangelización de los perdidos. Y realmente eso, ese pensamiento escapista, contrario a lo que se pensaría, ha traído el desinterés por la evangelización, porque parece ser que produce cierto desazón, eh, cierta, como de no importarle ya lo que hacen, que lo único que importa es que Cristo viene. Sí, ese es el evento más importante de la historia y nuestra máxima esperanza, que Cristo viene. Pero el Señor no nos mandó a estar de flojos. De hecho, uno de los asuntos que más necesitamos tener en mente es la orden de nuestro Señor en Hechos capítulo 1 del 6 al 8 de que tenemos, y en Mateo 28 del 16 al 20 donde el Señor nos ordena hacer discípulos, no solamente predicar, sino hacer discípulos, que es el verdadero evangelismo. Gapa, ¿tú tenías algo, mi hermano? Sí, sí, Pastor. Bueno, disculpe de foto, sí, hay una bullita que estoy acá en una peluquería, pero Ajá, me conecté. Con ok. respecto al pensamiento escapista, ellos se basan en lo que siempre le ha pasado a ciertos personajes bíblicos y al mismo pueblo de Israel, Ujú, donde, por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios lo hizo que abrió el Mar Rojo y mató a todos los egipcios. Dios mandó los dinteles de las puertas y el ángel de la muerte mató a mucha gente, menos al pueblo de Israel. Salvó a Lot, al sobrino de Abraham, de Sodoma y Gomorra. Preservó únicamente a Noé y a los tres hijos y a las tres nueras. Entonces, más o menos en esas evidencias, en esas circunstancias que ese pensamiento se basa en el escapismo. Pero también quería agregar algo con respecto al pensamiento optimista y al pensamiento pesimista. O sea, los dos extremos que también puede caer el dispensacionalismo premilenial. En este caso, por ejemplo, la iglesia de prosperidad pues se cae en el extremo del optimismo, pero ajá, también se puede caer en el pensamiento del pesimista. Entonces los dos extremos hacen daño. Eso era claro que todo, sí. pastor. Ok, muchas gracias, Gapa. Sí, y lastimosamente esto ocurre, pero no quería cerrar esta parte sin que consideráramos este literal, el E, que es una iglesia que no comprende el señorío de Cristo. Apocalipsis 4, capítulo 4 y capítulo 5. No los voy a leer los dos, pero por favor anótenlo y repásenlo. En ambos capítulos eh, hay una, hay una visión de el Señor Jesucristo reinando en gloria. Y creo que uno de los graves problemas del dispensacionalismo premilenial es que no comprende el señorío de Cristo. No sé si esto se debió a una evolución de la doctrina dentro de las iglesias arminianas, eh, porque al parecer el, el acicate de la soberanía de Dios y de su señorío todavía es muchísimo más fuerte en las iglesias reformadas. Pero digamos que la iglesia, tal vez por influencia del arminianismo, en donde el hombre está
casi en el centro de la revelación o de la creencia, ellos tal vez abandonaron esta realidad, el señorío de Cristo. Y al ocurrir eso de esta manera, ellos no ven que el que está sentado en el trono del universo es Dios, como bien lo presenta Hendrickson también en su comentario de Apocalipsis. Bueno, ese libro lo comenta es Kistemaker. Hendrickson ya había escrito años antes el Más que Vencedores, uno de los libros que recomendamos en nuestra lectura. Pero entonces, yo creo que aquí se entiende la potestad infinita de nuestro Señor Jesucristo, su soberanía, y la iglesia parece no comprenderlo que aún en medio de las más grandes persecuciones, eh, Cristo sigue siendo Señor. Aunque el mundo parezca un caos, Cristo sigue siendo el Señor de todas las cosas. Bueno, ¿qué respuestas nosotros podemos dar desde la Escritura? Y aquí ya empezamos a cerrar nuestro contenido que teníamos que cerrar ayer, pero por razones de tiempo no nos alcanzó. El dispensacionalismo premilenial, esto es una declaración, no es una teología viable. ¿Por qué no es una teología viable? Usted puede escoger cualquiera de los textos que ellos utilizan para dividir Iglesia e Israel, que es el punto más sobresaliente de toda la escatología dispensacional premilenial. Y usted se va a dar cuenta que ninguno de los textos, sobre todo en el Nuevo Testamento, apuntan a una división entre Iglesia e Israel. El Israel sin Cristo es un pueblo impío como cualquier otro. Y el Israel creyente es parte de la iglesia. Así de sencillo. Entonces, los textos, la mayoría parte de los textos o los relacionados con el rapto secreto, en realidad no dicen lo que ellos afirman que en realidad dicen. Si quiere, usted va buscando algún texto relacionado con esto y le hacemos un examen muy breve. En segundo lugar, creemos que el dispensacionalismo no es responsable frente al Evangelio de la esperanza en Cristo. De hecho, la palabra sería expresada en forma positiva, es irresponsable. Vamos a cambiarlo acá. Es irresponsable frente al Evangelio de la esperanza, de la esperanza de la esperanza en Cristo. ¿Por qué es irresponsable? Porque ofrece la esperanza de una salida que la Biblia no está prometiendo. A mí me llama la atención textos en Apocalipsis capítulo 3, donde están algunas de las iglesias o de las 7 iglesias de Asia. Yo creo que ustedes lo recuerdan. Y me llama la atención, que una de las cosas que el Señor le dice a una de las iglesias es, sé fiel hasta la muerte. Ya les busco el pasaje. En Apocalipsis 3, no, acá no es. Vamos a ver si es en el 2. En el 2, vamos a ver acá. Fiel. Vamos a mirarlo acá. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. En el mensaje a la iglesia de Esmirna dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Mire pero ¿por qué no debía temer lo que vas a padecer? Primero, el Señor no le está haciendo una promesa de que no iba a padecer, sino que le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y miren lo que le dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego dice en el 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y claramente aquí el que venciere tiene que ver con
pasar por la prueba del padecimiento, pasar por la prueba del sufrimiento. Entonces, creo que nosotros como creyentes estamos llamados a ser responsables y dar esperanza en Cristo, no esperanza de que tranquilo, que todo va a estar bien, no, no, ustedes no van a sufrir, y termina todo siendo tan terriblemente destructivo. Otra respuesta que podemos dar acá, otra consideración mejor, una respuesta de la escritura, y es que las escrituras no apoyan la existencia de creencias premileniales, como, y ya esto lo vimos suficiente. Antes del siglo XIX no encontramos esas enseñanzas en la escritura. Juan, cuéntame, mi hermano. Pastor, bueno, ahora que lee eso me hace recordar cuando escuchábamos a nuestro hermano G. Ávila por parte de mi familia, que Ajá. leía ese texto que dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. A partir de ahí, Ujú. pues, nuestra iglesia radicó como una doctrina de rapto ante la tribulación. Ajá. Quería preguntarle, ¿esos mensajes a las iglesias deben ser interpretados de manera preterista o Lo que, traen algún mensaje para nosotros también? claro, es que el mensaje también es sobre todo, es actual, porque acuérdate algo, del capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis, hallamos es todo un periodo de la iglesia. Y hay una metanarrativa que es con el inicio de la revelación hasta el final de la historia. Y se va a repetir 6 veces más para completar siete, eh, siete paralelos, pero que son progresivos, van creciendo en complejidad, pero cada uno te va conduciendo justamente hasta el final. Por lo tanto, este mensaje a las 7 iglesias, acuérdate algo de la numerología del Apocalipsis: 7 significa plenitud, y, y cada uno de estos no representan un periodo de la iglesia, sino que es como un aspecto de la iglesia, un aspecto en épocas también de la historia en donde la iglesia ha sido más o menos santa, pero justamente se refiere a esto. Nosotros no podemos hacer como una taxonomía precisa de la iglesia. Este es un periodo y este es el séptimo periodo. No, eso no apunta en esa dirección. Ahora, nosotros en esta clase estamos tratando de presentar una visión global introductoria de la escatología, pero seguramente en algún momento vamos a mirar los detalles acerca de cada uno de estos eventos. Pero en líneas generales podremos decir que eso no es, lo que decía allí Ávila, no es una promesa de que la iglesia va a escapar de la tribulación o del sufrimiento. De hecho, nunca ha escapado, siempre ha sufrido, siempre ha sufrido tribulaciones y persecuciones a lo largo de los tiempos. No entiendo por qué ahora tendría que ser diferente, pues Dios ha mantenido su patrón en todo este tiempo. Y aún vamos al caso utópico de que hubiese un rapto secreto. Entonces, solamente una parte de la iglesia escaparía de la tribulación porque el resto no escaparon. Los mártires de la persecución romana no escaparon, ni los mártires en Corea del Norte en este tiempo escaparon, ni los mártires que sufrieron persecución por mano de los musulmanes escaparon, ni por parte de los indios o hindúes, como les llaman, tampoco escaparon de eso. Entonces, digamos que esta manifestación o esta ideología de que la iglesia va a escapar no tiene una base muy sólida. No sé si quedó claro, mi hermano Juan. Sí, sí, pastor, bastante claro. Me Ok, gustó mucho el tema de las características. O sea, no son ok. periodos como tal, sino son... Es más, fíjate que la idea de los periodos de la historia, de cada iglesia como un periodo de la historia, estaba leyendo a Joel Vicky en la teología puritana,
tiene una última unidad excelente sobre escatología. Y él le atribuye a un puritano esa idea de los 7 periodos eclesiásticos. No tengo el nombre ahora mismo, porque no lo anoté porque, eh, fíjate, y sabía que podía surgir la pregunta, pero no lo anoté, pero me llama la atención de que aún en esa época había diferentes posturas interpretativas. Claro que ninguna era premilenial dispensacionalista, pero sí podía ser una derivación del premilenialismo histórico, aunque también ponerlos con categorías no es del todo justo. Digamos que era una escatología libre, pero muy cercana a lo que interpretan Waldron, Sugel o muchos de nosotros dentro de lo que hoy en día llamamos amilenialismo. Pero bueno, en eso espero en otro momento poder hablar porque este tema es tan extenso. Bien, otro aspecto, el literal C dice que la Biblia aprueba un sistema sencillo de escatología que puedan entender todos los creyentes, porque vamos a ser honestos en esta parte. Eh, el sistema premilenial dispensacional es fácil de entender. Yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, me acuerdo que estuve mucho tiempo estudiando este sistema, tomando cursos, seminarios. eh, Se llevaban muchas veces expertos en escatología, lo mismo en el seminario. Y uno decía, oye, pero esto sí es difícil. Oye, yo entiendo que hay temas de teología que son difíciles, pero casi todos los temas de teología pueden pasarse a un lenguaje sencillo que toda la iglesia comprenda. Pero esa escatología premilenial dispensacionalista parece deleitarse en hacer complejo todo. Y entre más complejo parece mejor. Y eso, como les decía, produce, como Sam Waldron escribe en El fin de los tiempos, apatía. Él usa otra palabra, pero podríamos decir apatía en los creyentes que dicen, no, yo no entiendo eso y no me intereso por eso. Entonces, eso es un punto terrible. De hecho, voy a citar a Hermann Ridderbos en el pensamiento del apóstol Pablo sobre una de las afirmaciones que hace con relación a esto, dándole respuestas bíblicas a todo esto. Dice, es distinto afirmar, sin embargo, que la iglesia puede tener conocimiento de ciertos sucesos que preceden al día del Señor, lo cual le permitiría deducir si el camino para la venida del Señor ya está despejado. Aquí nos referimos solo a la interpretación escatológica o apocalíptica de, por ejemplo, acontecimientos catastróficos en la naturaleza o en la historia de las naciones, en las cuales por fe se reconocen el carácter todo abarcador y crítico del día del Señor, sino el hecho de estar atentos a tales acontecimientos sin cuya realización el fin no puede venir. Claro, eso es como la manifestación del hombre de pecado o anticristo, ya, es lo mismo finalmente, pero eh, hay acontecimientos que anteceden a la venida de nuestro Señor Jesucristo y que nos ayudan a estar atentos. Eh, Como lo predicaba hace algún tiempo en un par de mensajes, todavía estoy pendiente de predicar 2 más sobre el reino y la segunda venida de Cristo. Hablaba sobre esto, que los eventos grandes, catastróficos, enormes, aún eventos políticos en el mundo, lo único que nos dicen o nos hablan no es cuándo vendrá el Señor, sino que el Señor vendrá. No el cuándo, sino que reafirma en nuestras mentes y en nuestras almas el hecho de que nuestro Señor Jesucristo regresará. Pero también hay otro punto, y también se lo leí a los puritanos, y es lo que ellos llaman, bueno, relacionados con los acontecimientos del fin. Recuerden que estamos dando respuestas desde la escritura a lo que
plantea el premilenialismo dispensacional. Ellos hablan de la profecía mediada. ¿A qué se refiere esto de profecía mediada de los puritanos? Ellos hablan de el conocimiento de los hechos futuros basado en lo que la Biblia enseña sobre lo mismo. Es una especie de iluminación para decir, hombre, esto está escrito, el Señor habló sobre una situación como esta o sobre situaciones como esta. Ahora, hoy en día, esta postura no es mayoritaria entre puritanos, ni entre descendientes de los puritanos como somos los bautistas reformados. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Seguimos entonces. Pastor, qué pena. Adelante, adelante. No me dio chance de alzar la mano. Adelante, Liliana. Pastor, usted a su momento mencionaba acerca de la numerología, que el 7 representa plenitud. Plenitud. Yo aprendí en la iglesia carismática que el número 666 es anticristo. Entonces no sé qué tan cierto sea eso también. Bueno, Lili, es un buen tema. No, sigue. No, entonces mi pregunta era con relación a eso, o sea, siempre hay como un estigma o algo así referente a ese número, entonces dicen, no, que esa es la marca de la bestia, que el anticristo, entonces tenía como esa duda con relación a ese número. No, claro, a nosotros nos dijeron y nos hablaron del chip, que el código de barras, que al que le pongan el código de barras, que tiene que ver con el 666, porque las 3 barras que dividen cada código es el 666, después bueno, hay tantas cosas que se dijeron, pero me encanta un video de Bill Graham en donde explica el famoso tema de la marca de la bestia. Bill Graham dice, no, la marca de la bestia la han tenido durante toda la historia todos aquellos que han decidido vivir para sí mismos y no para el Señor. Aquellos hombres y mujeres que no tienen la marca de Cristo. Ahora, ¿por qué eso? Creo que el 666 tiene un significado más relacionado con el hombre natural, con el hombre no regenerado. Y acuérdate algo, ese número tiene que ver con la adoración. Cuando una persona decidida y voluntariamente adora una forma de Dios que él considera válida. Es decir, un hombre puede, para su propia perdición, adorar imágenes o adorarse a sí mismo, vivir para sí mismo. Es decir, en toda la historia lo que tenemos son 2 grupos de hombres, a los que tienen la marca de Cristo, que Dios no los puso su marca, la marca del Cordero, y la marca de los hijos de las tinieblas, que es la marca de Satanás, los que no se han arrepentido. Esto tiene que ver con arrepentimiento y forma de vida, con arrepentimiento y fe. No tiene que ver con que un día se levantará el anticristo y va a llegar y va a sellar a todo el mundo. Eso no va en esa dirección, Lili. Entonces, no sé si quedó claro o tocamos algún otro punto que tú creas que no haya sido suficiente. No, pastor, sí, es referente a eso. Quedó todo claro. Lo que pasa es que, bueno, sí, siempre se pensó eso de que iban a sellar a algunas personas en el fin del mundo. Sí. Y fíjate los problemas que causa eso. Ahora que apareció la vacuna del COVID y que se volvió obligatoria. Nadie se quería vacunar. No, muchos evangélicos. Por aquí llegó un hermano mío al que amo en el Señor y me dice, hermano, es que esto, que mira. Y pero ven acá, ¿y eso qué tiene que ver con la adoración? Entonces, ¿cómo así? Claro, porque es que el diablo tendría que engañarte para que tú lo adoraras, pero el Hijo de Dios no puede ser engañado en ese sentido. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene? Entonces le decía, ¿qué tiene que ver un chip con la adoración? Dime tú. A ver, entonces se quedaba pensativo y me decía, bueno, no sé, no, es que no tiene nada que ver.
un chip, a menos que digan, con este chip vamos a controlar a los que adoran y a los que no adoran. No, eso no tiene nada, absolutamente nada que ver. Ahora, me gustó una explicación que dieron en un programa de divulgación científica. El joven no tenía como propósito refutar la fe, pero sí refutar la falsa idea del chip en la vacuna. Dice, bueno, ¿qué tamaño tendría que tener el chip? Eh, ¿Cómo se haría para alimentar la batería del chip? Porque ¿cuánto puede durar una batería de un chip tan pequeño? ¿Y cuál sería el propósito? El hombre plantea una serie de situaciones que los premilenialistas dispensacionales que hablaron sobre el tema ese de la vacuna y el chip no podían responder. Y fíjate cuántos creyentes no se vacunaron por eso y terminaron enfermos, hospitalizados y algunos muertos, solo por esta visión tan extraña sobre todo estos casos de la marca de la bestia y demás. Sí, Gaspar. Sí, pastor, le voy a exponer algo que escuché de un predicador biblista llamado Yatensi Bonilla, no sé si usted lo ha escuchado. Él No. era católico, sacerdote, y después se volvió protestante, pastor protestante. Él, con respecto al 666, dice que cuando Juan estaba escribiendo en la isla de Pasmo, el Apocalipsis, había un emperador de turno que creo que era Trajano. Ajá. Entonces, como antes a los nombres no se le ponían por letra, porque no existía, sino era por letra, entonces se tenía que poner un número a cada letra. Y la palabra del emperador de Trajano coincidía con, digamos, 616. O sea, en ese momento Juan escribió Apocalipsis en la isla de Pasmo y él no puso 666, sino 616. Posteriormente, cada biblista o cada traductor de la Biblia tenía que vivir su propio emperador, su propio perseguidor de la iglesia. Y así sucesivamente fue pasando de 616 a 620, por decir algo. Y el último emperador fue Domiciano. Trajano, que le tocó vivir a San Jerónimo, que es el que traduce la Biblia del griego al latín. Y se quedó encasillado la palabra Trajano con el 666, que coincidía con el nombre de Trajano. Y quedó encasillada la Biblia en 666 hasta el día de hoy. No sé qué opinión usted le merece al respecto. Que tiene demasiados vacíos eso. Por ejemplo, Trajano, para que sea 666, tiene que ser en número romano. Y la Biblia fue escrita en griego koiné. Entonces ahí no hay coincidencia, porque en ninguna parte de la escritura se insertan nombres romanos. Y era en griego koiné porque la mayoría del pueblo hablaba griego koiné. Entonces esa postura no tiene sentido. Ven y de pronto aclaro. Se escribió en el emperador romano. El emperador romano le toca los nombres, los nombres eran en romano. Entonces se escribían en números romanos, ¿verdad? Sí, pero en la Biblia ni siquiera hay números romanos. En el texto del Nuevo, claro. En el texto del Nuevo. Sí, por eso se escribió en romano, pero en el número romano, o sea, 666. Pero el número romano, no en el número que nosotros, el arábigo, que es el número que nosotros conocemos, ¿verdad? No era ese, sí, sino número romano. Sí, pero sí coincidía con el 666, el número romano. Sí, podría coincidir, pero como te digo, no habría manera de presentarlo en el texto del Nuevo Testamento como lo plantea este biblista. Yo entiendo que en la historia han encontrado algunas coincidencias, pero creo que el principal error, y sobre todo que los biblistas católicos o que salieron de aquel lado, como usan es el método histórico crítico, y cuando hablo de historia, no es la revelación histórico-redentora, sino que ellos más que todo apuntan a la historia, es decir, al historicismo como la encargada de ayudar en la interpretación bíblica. Es decir, son lo que ellos
lo que ellos Sí, sí, llaman ciencias auxiliares. Y sí, sí. entonces, para ellos, y por eso es que elevan la historia a esa categoría. Y acuérdate también, desde que Lacunza, el sacerdote que planteó por primera vez toda esta idea del dispensacionalismo premilenial, aunque no tenía el nombre, el propósito del catolicismo romano fue realmente escapar del estigma que el protestantismo, sobre todo post-reformado, les había traído sobre sus propias cabezas, porque la reforma casi en conjunto consideraron al Papa y a sus huestes como el anticristo o como auxiliares del anticristo. Entonces, por eso ellos tratan de librarse prontamente de todo esto, y lo que hacen es tratar de, eh, de construir una teología, o perdón, una interpretación bíblica que los pudiera librar de ese señalamiento que ellos entendían que una parte era sobre ellos, por el tema de la, de la persecución espiritual que posteriormente Roma sometió a la fe cristiana, y no solo en épocas de la Reforma, sino mucho antes, como acabaron con tantos creyentes. Y tiene razón usted, porque él es defensor de la alta crítica. Claro, ¿Sí? sí, Sí. esa parte es así, Gaspar. Ellos lo que hacen es los autores liberales tienen ese problema, yo por eso no lo recomiendo. Y a muchos hermanos le digo, hombre, léanse tal vez un libro liberal cuando ya tengan una maestría encima, o por lo menos una muy fuerte conocimiento de interpretación bíblica por temas como es el mal uso de la historia, el mal uso de las fuentes, el mal uso de la redacción, en fin, todo eso es peligroso. Sí, es peligroso, sí. Menos mal que lo Sí. conocí yo antes de la Reforma. Amén, amén, Gaspar. Listo, papi, gracias. Ok, bien. Otro punto acá es el propósito de la doctrina escatológica es estimular la esperanza de la venida de Cristo, no la esperanza de evadir el sufrimiento. Mire este contraste, me parece muy interesante. Hay una gran diferencia en la esperanza que nosotros podemos creer. ¿Qué esperamos realmente? ¿Esperamos que Cristo venga o esperamos ser salvados del sufrimiento? Ese es un aspecto que no es poco importante, es un asunto bastante, pero bastante serio en nuestra consideración sobre la escatología. Y finalmente, esta parte de acá, el literal E, que dice, debemos convencernos de que la victoria de Cristo ya fue realizada. Cualquier idea de revivir la capacidad del diablo no corresponde con la actualidad de la obra del Señor. Creo que aquí en esta parte que el diablo se va a levantar para sellar a todo el mundo en un gobierno universal, desde en donde engaña a todo el mundo y reedifica un templo en Jerusalén, en fin, lo que está haciendo la iglesia es negando que el Señor ya derrotó a Satanás, y que Satanás, como decíamos ayer, está atado, aunque su cadena sea bastante amplia, ¿no? Pero entonces en ese orden de ideas tenemos que cuidarnos y ver muy bien de lo que estamos, de lo que estamos diciendo, que nosotros ya creemos en la victoria de Cristo, falta simplemente que se consume el reino. Sí, ocurrirán algunas cosas antes, pero tenemos que mirar esto con seriedad. ¿Alguien tiene la mano levantada? Hermanos, ¿alguien va a decir algo? Ok. Entonces, ¿qué tal si alguien abrió el micrófono para hablar? Sí, pastor, yo quería comentar algo. Juan. Adelante, Juan. Sí, Juan. Aquí me lo registra enseguida. No, pastor, que ayer incluso hablaba con mi familia, con mi esposa y un hermano que estaba acá en la casa, de que yo le daba gloria al Señor por la teología reformada, porque hasta ahora para mí es la única teología que exalta al Señor, le da gloria al Señor en su soberanía, en su señorío. Y tocábamos esos temas como que
para los adventistas el 6-6 era el domingo, en muchas iglesias el 6-6 era la marca del diablo. Y bueno, es full confuso, y como usted dice, pues esta enseñanza pues exalta mucho al Señor, exalta mucho la soberanía de Cristo. Sí, amén. De hecho, el jueves estoy compartiendo una clase muy linda con unos hermanos carismáticos, muy, muy respetuosos, unos maravillosos los hermanos. Y ellos, relacionados con eso, me decían algo que me dejó pensativo. Me empezaron a hablar de las actividades de la iglesia, y en un momento el Señor trajo algo a mi mente. No sé si lo leí en alguna parte o no, no recuerdo. Pero les decía, es que el principal problema que tiene la iglesia actual es que gira alrededor de ella misma y no de Cristo. Y ese es el problema de todas las teologías, que no son teologías bíblicas serias, protestantes. Giran alrededor de cualquier cosa, incluso de la iglesia, pero no alrededor de Cristo. Y el propósito que debemos tener en nuestra teología, en nuestra interpretación bíblica, es que Cristo sea el centro, el rey de todo. Y de esa manera podemos estar tranquilos y confiados. Sí. Bueno, mis hermanos, vamos a tomarnos unos 10, 12 minutos y regresamos con el próximo contenido. Que el Señor les bendiga. Ya nos vemos ahorita. No se vayan. Déjenme mirar si puedo compartir pantalla nuevamente. Acá. Sí. Vamos a ver. Ok, aquí lo tenemos. Bueno, quiero aclarar algo antes de seguir adelante con este bosquejo. Este bosquejo que ustedes ven acá son solo notas, por eso no se los paso. Habría sido imposible hacer este bosquejo sin los materiales del doctor Sam Waldron, El fin de los tiempos, sin el video de Sugel Michelén sobre la escatología, sin los libros de Jorge Trujillo. Y quiero decir esto para evitar que vayan a pensar que el material es mío. Tal vez yo solo alguna parte de la introducción y una que otra nota por ahí es realmente original y creo que lo notarán en las dificultades de la escritura. Bien, quiero retomar este tema, este cuarto contenido, diciendo que lo que ya hemos hablado, que la escatología se trata básicamente del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la más grande verdad que defiende la escatología, que enseña la escatología. Y en ese orden de ideas, es imposible que las últimas cosas, los últimos tiempos, sean tomados simplemente como una serie de eventos inconexos, sin relación alguna con el Evangelio, y que se pueden centrar en cualquier otro aspecto de la historia de la redención. Pues esto sería como centrarnos en un letrero que anuncia dónde queda el punto de llegada al tiempo que nos olvidamos hacia dónde vamos. Como, ay, qué letrero tan lindo, mira, el pueblo queda a 20 kilómetros y nos quedamos allí en el letrero sin avanzar. Entonces, eso pasa cuando la escatología no se centra en el protagonista de toda la escatología, que es nuestro Señor Jesucristo. Es por lo anterior que, como ya hemos mencionado, creemos en una escatología que se desenvuelve, que se desarrolla con naturalidad hacia la conclusión obvia, hacia el fin de todas las cosas, de acuerdo como Dios mismo lo determinó desde antes de la fundación del mundo, y que sea como Dios nos lo dijo. Esto me hace pensar en Edén, porque
Gaspar hacía una pregunta interesantísima hace una o dos clases. Él decía, ¿dónde empezó la escatología? Es decir, el anuncio de las cosas finales, ¿en qué momento aparece en la historia? Pues aparece en Edén. Porque incluso antes de la caída había una promesa escatológica. Y una promesa naturalmente que no es explícita, pero que estaba implícita en la amenaza de cuando Dios le dice a Adán que podía comer de todo árbol que estaba en el huerto, pero del árbol de en medio del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no debía comer porque el día que de él comiere ciertamente moriría. Esa, en esa amenaza había una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que si Adán podía pasar la prueba, seguramente iba a tener todas las bendiciones que al final Dios le iba a dar por haberlo creado y creado para su gloria. Entonces, digamos que desde ese mismo momento vemos escatología en todos lugares, solo que a veces creemos eh, que la escatología únicamente se tiene que ver con nuestro tiempo aquí y ahora y sacamos a nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos olvidar también que todo el Evangelio está lleno de escatología, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, hasta ahora hemos visto la parte más difícil de la escatología, es decir, el premilenialismo dispensacional. Y esto, yo puse acá que es una construcción de un edificio sin forma y en donde los elementos son tan diversos y faltos de armonía que pueden provocar que muchos pierdan el interés ante la cada vez más creciente complejidad, ante la inconexión, como decíamos ahorita, con el resto de la teología que se estudia. Pero el hecho es que la Biblia nos presenta una escatología mucho más comprensible de lo que pensamos. Yo no me atrevería a decir como el doctor Samuel Waldron, que es sencilla, pero sí mucho menos complicadas que que la idea presentada por los dispensacionalistas premileniales y todos los grupos cercanos a la idea de ellos. Disculpen, aquí corrijo una vez. Toda la estructura escatológica que conocemos como amilenialismo, es decir, lo que nosotros hemos venido hablando, una escatología, eh, una escatología sencilla, bíblica, consecuente, que va progresando hacia el final, eh, está basada en la idea de dos edades o dos siglos, en donde la edad actual o el presente siglo es llamado el siglo malo y la otra edad es una edad gloriosa. Y vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar este esquema. Tal vez ustedes se sorprendan porque este esquema no usa casi ningún texto que nosotros podríamos considerar textos proféticos o escatológicos. Entonces, antes de leer los textos, la base bíblica es larga, vamos a leerla, nos vamos a detener, vamos a subrayar eh, qué texto es importante, a qué se refiere y qué conectividad hay entre el Evangelio y la escatología. Pero, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Pastor, una pregunta, Pastor. Gaspa. Sí, yo tengo una duda porque con respecto a dónde empieza la escatología, bueno, partiendo de la premisa que la escatología hace parte de la teología sistemática, ¿cierto? Sí, señor. Como tal, va inversa la escatología en la teología, o viceversa. Pero me da, la duda que yo tengo es que la mayor parte, cuando se nombra este siglo, es para decir, es un presente siglo malo. Los hijos de este siglo se casan, Lucas 20:30, y los ricos de este siglo, o sea, todo lo que se nombra de este siglo es malo. prácticamente un siglo malo, y el Dios de este siglo es Satanás, también lo nombra este siglo.
Es decir, que a Sí. mí, para mi entender, pues me hace pensar de que, que la escatología empieza a partir de la caída, en adelante, pero algunos teólogos dicen, no es a partir de la caída, sino a partir de Génesis 1, de la creación, de Sí, sí. Adán, de Eva. Entonces, no tengo esa claridad, porque Yo creo siempre que todo lo que se habla de este siglo es puro malo, y sí. Satanás. No, pero es que, como tú lo decías, la escatología está inmersa en todos los temas teológicos y creo que no podemos separarlos. Van unidos, van unidos. Y lo vamos a ver ahora. Ahora. Ok, Yo aquí les comparto los textos. Los textos. El doctor Waldron en El fin de los tiempos dice que hay 16 lugares en el Nuevo Testamento donde se usa esta terminología o una parte distintiva de la misma para hablar acerca de la edad presente y edad venidera o presente siglo malo y el siglo venidero. Solamente hay dos edades, escatológicamente hablando, dos edades, el presente siglo y el venidero. Vamos a empezar a leerlo. El primer texto es Mateo 12, 32, que dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Gaspa el micrófono. Pero al que hable contra el Espíritu no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Miren esta parte de aquí, ni en el venidero. Gaspa, pon en mudo el micrófono, mi hermanito. Ok. Ni en este siglo ni en el venidero. Observe esta parte. Ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, hay una división de la historia en dos edades. Siglo aquí no se puede tomar ni en ninguno de los otros pasajes como un periodo de 100 años. No, está hablando de un presente, de algo que puede ser indeterminado, pero que tiene una medida. Entonces habla de este siglo y del venidero. En el segundo texto dice, se encuentra en Marcos 10:30, dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Mire las expresiones que se relacionan con el presente y con el futuro. Con este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y nuevamente aparece la expresión acá. En el siglo venidero, nótelo acá, en el siglo venidero, la vida eterna. Pero entonces, ¿qué pasa? Digamos que aquí hay un siglo que pasará, que es temporal, y el otro que no tiene fin. El siglo venidero, la vida eterna. Mire por lo que se caracteriza acá. ¿Vida eterna para qué? Para los justos. ¿Recuerdan el contexto del pasaje de Marcos? En esta parte, los discípulos dicen, se levanta Pedro y dice, nosotros hemos dejado todo. ¿Y qué recibimos a cambio? Entonces el Señor le dice, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, con persecuciones, esto lo reciben, esto es un don, un regalo. Dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Promesa para los hijos de Dios. Luego saltamos a Lucas capítulo 16, versículo 8. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, mire lo que dice acá, y mire con lo que lo va a asociar, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mire esto es, digamos que se van aclarando cuál es la calidad de los hijos de este siglo y cuál es la calidad de los hijos de luz. Unos son malvados y viven en una sociedad malvada y haciendo males, mientras que los otros son hijos de luz que viven y vivirán en el siglo venidero la vida eterna en la presencia del Señor. Lucas 18:30 dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo, nuevamente aparece en este tiempo, y en el
siglo venidero, la vida eterna. Este es un texto paralelo con uno de los que acabamos de leer. Luego viene Lucas 20:34. Este texto es también bien significativo. Permítanme, aquí vamos cambiando los colores para que se entiendan mejor. Vamos cambiando los colores. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, es lo que dicen acá, de este siglo, ¿qué hacen? Se casan y se dan en casamiento. Pero, o más, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar, y mire cómo aparece aquí como una promesa, de alcanzar aquel siglo, y mire con lo que se relaciona aquí el siglo venidero, la resurrección de los muertos. Entonces lo que no hacen, ni se casan ni se dan en casamiento. Esto es bien interesante porque la división en dos edades nos permite comprender cosas muy básicas. Por ejemplo, la resurrección de entre los muertos, ¿cuándo será? En el presente siglo. De tal manera que un premilenialista dispensacional, ¿recuerdan ustedes dónde ubican ellos el milenio y la resurrección de los muertos? ¿Alguien lo recuerda? Sí. ¿Dónde lo ubican? Al final del milenio. No, de hecho, ubica la resurrección de los muertos antes del milenio. No, antes del milenio. Para ellos hay un rapto secreto y ahí resucitan muchos muertos. Ahí ocurre esto. Pero el texto bíblico nos está diciendo que la resurrección de los muertos es en el presente, en el siglo venidero. Mire cómo dice, aquel siglo y la resurrección de los muertos. Es en un tiempo que no tiene nada que ver con un milenio en donde resucitan unos y otros y otros no. Aquí resucitan todos los creyentes, todos los creyentes. La resurrección es justamente después del milenio. Aquí nos separamos nosotros no solo del premilenialismo dispensacional, sino también del premilenialismo histórico. La diferencia mayor entre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional es que el premilenialismo histórico no hace distinción entre Israel e iglesia, pero ambos creen que todavía el milenio no se ha dado y que apenas se dará. Los amilenialistas creemos que estamos en un milenio, en el milenio que no es literal de 1000 años, sino un largo periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Bien, Romanos 12:2. Mire que todo es dos edades, no hay un periodo intermedio en donde Cristo viene, luego se va con los santos, luego viene y establece un milenio. No, aquí habla de dos edades, el siglo presente y el venidero. Es un tema totalmente sencillo en ese sentido. Dos edades. En la escatología bíblica es de dos edades. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque es malo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y primera a los Corintios capítulo 1 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, el disputador de este siglo, aquí se entiende este siglo como algo netamente negativo. ¿Dónde está? ¿Recuerdan lo que era el sabio y el escriba aquí? El sabio era más que todo los que hacían alarde de un conocimiento que no tenían los demás, mientras que el escriba tenía varias connotaciones. El primer lugar, el historiador, por decirlo así, que los asirios habían llevado para destruir Jerusalén. Pero al destruir Dios a los asirios, el escriba se quedó mirando
sin tener nada que relatar, porque ellos no podían relatar lo que era contrario a sus propios intereses. Pero también habla del escriba, y es una consideración que tengo junto con una minoría de autores, que el escriba aquí se refiere justamente también a aquel hombre en el periodo de nuestro Señor Jesucristo que se encarnó, que era el encargado de conocer la ley, de saber todos los secretos de la ley. El disputador era justamente el que le gustaba discutir. Entonces, por eso pregunta el Señor, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y este siglo tiene una connotación negativa porque tanto sabio, escriba y disputador tienen connotaciones negativas. ¿En dónde se da? En este espacio de tiempo, en el presente siglo malo. Primera a los Corintios 2, 6 al 8 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, nuevamente vean esto, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Entonces habla de sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Y mire lo que dice la sabiduría, la característica o el atributo que tiene la sabiduría y los príncipes del presente siglo, perecen. Es decir, es un siglo que está condenado a desaparecer. Repito, siglo no es un periodo de 100 años, sino un periodo de tiempo que donde todo lo que esté bajo este siglo va a desaparecer. Podríamos reemplazarlo por este mundo. Podríamos usar la palabra. Pablo usa la expresión siglo, Juan usa la expresión cosmos, mundo. Entonces, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, es decir, antes de que el tiempo y el espacio existieran para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, nuevamente, de este siglo, mire la connotación negativa, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Lili. Pastor, eso mismo le iba a preguntar yo, porque a mí una de las versiones de la Biblia que más me gusta usar es la Nueva Traducción Viviente. Ajá. Y estoy comparando las citas mientras usted la lee y ellos dicen, donde dicen de este siglo, dicen de este mundo. Ok. Lo que pasa es que el griego koiné, la Nueva Traducción Viviente es una versión dinámica, no es una versión textual. No es que esté mala, realmente creo que es un muy buen trabajo que hicieron, pero ellos no son tan precisos como Reina Valera o Nueva Biblia de las Américas o Biblia de las Américas u otra Biblia. Creo que en la Nueva Biblia del Día también son más textuales. Y lo que hacen estas Biblias, las Biblias textuales, es que traducen la palabra como está allí. Y la expresión que utiliza es siglo, pero podríamos reemplazarlo por la palabra mundo. Juan usa la palabra mundo y la idea es la misma, pero una y otra Biblia tratan, las Biblias mm, dinámicas tratan de transmitir la idea, pero estas Biblias que son textuales, lo que hacen es transmitir no solo la idea, sino el texto como aparece allí. Sí. Yo por eso prefiero hacer devocionales con mi Biblia textual, sea de las Américas o sea Reina Valera. Y estas Biblias las uso más para consulta, cuando quiero como entender cómo hacen o cómo presentan una idea, pero es una buena Biblia. Creo que no hay problema porque transmite la idea correctamente. Sí, ¿alguna otra pregunta, Lili? No, pastor, era esa mi inquietud de que si se podía uno tomar como otras versiones para hacer el ejercicio que usted está haciendo, pero ya me quedó claro que No, mejor es. tranquila. Sí puedes hacerlo, pero ponlos en columnas paralelas. Te va a ir mejor. ¿Oíste? Ok, Bueno, gracias. con gusto. Primera a los Corintios 3, 18 y 19. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, nuevamente, hágase ignorante.
para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría, nuevamente, miren, y aquí se aparece la expresión mundo. La sabiduría de este mundo lo usa como sinónimo. Es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Luego en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales, mire lo que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, nuevamente, aquí nos muestra quién es el que reina en este siglo, es decir, en este sistema, en este mundo, y cuál es su labor. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Luego en Gálatas 1:4, ya estamos terminando la base bíblica. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, y mire cómo califica aquí el tiempo actual, el mundo actual, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y nuevamente acá en Efesios 1:21, este texto es muy conocido por ustedes, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, y miren la importancia de esto, no solo en este siglo, aquí nos muestra el señorío de Cristo, sobre todo y su eternidad y la eternidad de ese señorío, sino también, vamos a ponerlo todo en negrilla, sino también en el venidero. Aquí nos está diciendo claramente las dos edades, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. El Señor reina, tiene señorío y poder sobre toda potestad en todo tiempo, porque Él es eterno y su victoria es eterna. Y aquí en Efesios 2:2, también muy conocido este texto, porque lo usamos bastante en la doctrina de la depravación total, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, mire esto, corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17 hasta el 19, dice, a los ricos de este siglo, mírenlo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Ahora, fíjense, aquí se plantea un problema, que son ricos en este siglo, pero tal vez no lo sean en el próximo. Es decir, aquí la situación, el problema no es ser rico, sino que son ricos de este mundo siguiendo la corriente de este mundo, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Mire el contraste donde aparece. Para lo porvenir, aquí está, que echen mano de la vida eterna. Porvenir tiene relación aquí, vida eterna, no un futuro mediato o inmediato mejor, sino que en lo que nos está hablando aquí es de el tiempo venidero, el tiempo sin fin del mundo, del mundo venidero, de la vida eterna en Jesucristo. Ya nos quedan dos textos nada más. Tito 2:12, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Mire, el siglo es malo, pero nosotros no debemos vivir como el mundo malo. En este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos en este siglo de esta manera, sobria, justa y piadosamente. Los deseos mundanos son de este siglo, pero nosotros como creyentes estamos llamados a vivir muy por encima de eso, de acuerdo a la ley de Dios. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y aquí aparece
siglo venidero nuevamente como algo sobrenatural, algo que está muy por encima del presente siglo malo. 16 textos, y como podemos observar, la escatología va unida al evangelio, a la esperanza venidera. En todos los casos se divide en dos: en el presente siglo malo y el siglo venidero, o el presente mundo, también calificado negativamente, y el venidero, que es maravilloso y sin fin. Arnu. Pastor, ¿hay alguna cita bíblica del Antiguo Testamento que nos indique los dos periodos? Daniel, capítulo 12, creo que es Daniel. Pero no lo puse por razones del pacto, porque en el nuevo pacto es donde se termina de desarrollar toda la escatología por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que termina aclarándonos todo este tema escatológico, cómo se dividen las edades. Porque la venida de Cristo es el gran tema que divide, o que nos permite entender mejor la escatología, digámoslo así, de esa manera. ¿Oíste? Ok, gracias. Con Alex, todo el gusto. Alex, Freddy. gracias Alex, y a todos. Tengo una inquietud, sácame de una duda que tengo sobre los ricos de Ajá. este siglo. Ajá, regresemos, vamos a regresar al pasaje. Ahí está. Primera Timoteo 6, 17 y 19. Las cartas van dirigidas a la iglesia, ¿cierto? Sí, sí. Cartas dirigidas a la iglesia. Entonces, ¿cómo unos ricos de este siglo van a ser bondadosos, de buenas obras, si no son convertidos y creyentes? ¿Cómo van a hacer buenas obras? ¿Cómo se les exhorta a unos incrédulos a que hagan ciertas obras antes de ser creyentes? No se trata, digo yo, aquí de algunos ricos de la iglesia, ¿no? Dime tú, sácame de la duda. Fíjate que yo tenía la misma inquietud, Ajá. pero hace algún tiempo, cuando miré el texto en su contexto, yo decía, ven acá, pero esto no será justamente para las personas más pudientes, en fin, sí, podría ser una sección dentro de la interpretación, pero recordé que el evangelio que se predica tiene también un amplio espectro hacia el mundo. Cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros, acuérdate que no le predicamos únicamente a los que son escogidos, sino que muchos no escogidos van a escuchar el evangelio. Pero lo que me permitió aclarar las dudas fue toda esta expresión de acá. Mira, a los ricos de este siglo, de este mundo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Es decir, lo que está mandando el apóstol Pablo aquí es a que le prediquen el evangelio a ellos, pero que adicionalmente los confronten con la manera como viven. Es decir, seguramente estas personas estaban siendo poco generosas con su manera de actuar y de vivir, con su cosmovisión. Solo estaban pensando en tener más dinero, y eran poco dados a la generosidad. Porque en Santiago dice, porque si en la iglesia, como si fuesen creyentes, ya entra un rico Ajá. y lo manda a sentar en una parte y al otro lo manda para allá. No se trata de ya creyentes que tenían ciertos recursos y que a ellos es que se les envía la exhortación a compartir la riqueza. Sí, sí, seguramente, pero es en otra carta y tal vez sea otro contexto. Recuerda que la Biblia tiene aplicación para personas de todos los contextos. Ahora, esta exhortación la hace, pero mira que no los está llamando a que den dinero en la iglesia. No, les está diciendo, ustedes, mira lo que dice el mandato, manda que no sean altivos. No les está diciendo que repartan el dinero. Primero, que no sean arrogantes. Segundo, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas.
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Entonces te decía que puede ser que hay una sección en donde, o una interpretación en donde estos ricos están en la iglesia, pero yo creo que aquí de parte de esto hay una exhortación también para todos los hombres, como se exhorta a los gobernantes de las naciones que sean justos, como se exhorta a los soldados, en fin, creo que va en esa dirección. Ahora, Ya. no me cierro a cuál de las dos acepciones es más importante, de los dos significados, pero sí creo que va en esa dirección. Ahora, si alguno tiene otra versión, puede usarla y nos ayuda a todos a aclarar. Gaspar. Sí, pastor, estuve viendo el video de Suber Michelén sobre Ajá. este siglo, el siglo venidero, y Sí. interesantísimo. Sí, Buenísimo, claro que sí, sí. buenísimo. Recomendado. Pero si a mí me preguntaran, ¿dónde colocaría yo el reino milenial? Si en este siglo, en el siglo venidero, ¿sabe cuál sería la respuesta? ¿Cuál? Sería en este siglo. Y le voy a decir por qué. Sí. No, Le voy no, a decir por qué. no, es en este Debe terminar. siglo. Si dije otra cosa me había equivocado. Es en este siglo. Sí, Pero, en la este siglo, claro. pero la resurrección de los muertos es en el venidero. Claro, claro que sí. Entonces la respuesta es en este siglo, pero hay que hacer hincapié que en este siglo, o sea, en el reino inaugurado, más no en el reino consumado. Consumado. Sí. Correcto. Sí, estaría Claro bien, que ¿verdad? Sí. Perfecto, Gaspar. Listo. Bueno, gracias. Claro pastor. que sí. ¿Alguien Okay. más? ¿Alguien más? Ale, agrego otra inquietud que me quedaste de la pasada enseñanza. Ayer creo que fue así. Sí. Sí, Es dale, que, dale. gracias, Alex, y a todo. Si Satanás, el diablo, está atado, Ajá. bueno, reitero que uno tiene que buscar a Dios para resistir al diablo si está atado, como lo resiste. Y que otra parte que dice en Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Si Sí. esa activación demoníaca está atada, ¿contra quién vamos, aparte de nuestra carne, luchar nosotros cuando Dios nos exhorta que oremos para resistir al diablo? Ok, Freddy. Lo que pasa es que está atado, no está destruido. Él será destruido cuando sea echado después del juicio en el lago de fuego, que arde con azufre, según el simbolismo que utiliza la escritura. Entonces, claramente nosotros observamos que él sigue actuando, pero que ya no tiene el poder que tenía anteriormente o antiguamente. Pero es un enemigo peligrosísimo. Es un enemigo, es el peor enemigo que tenemos. Es el enemigo de nuestras almas. Y por esa razón Dios nos manda a resistir. Sí, que queda claro, mi hermano Freddy. Freddy. Ok. Bueno, ahora, Gracias, Ale, gracias. con gusto, mi hermano. Quiero mencionar 3 recomendaciones sobre la interpretación de los textos escatológicos. Ya vimos la base bíblica. Ahora, ya habíamos hablado sobre el método de interpretación. ¿Se acuerdan cómo introduje la clase de ayer? Si no estoy mal. Pero hay unos datos que ofrece el pastor Samuel Waldron sobre interpretación y creo que son de vital importancia para comprender los últimos tiempos. El primer principio que debemos estudiar es que los pasajes claros, véanlo acá, deben interpretarse antes que los pasajes oscuros. Los pasajes claros antes que los oscuros o antes de los difíciles, digámoslo como lo dice el mismo doctor Waldron. Dicho de otra manera, debemos interpretar los pasajes bíblicos a la luz de lo más claro y eso es fundamental. El segundo principio es que debemos estudiar los pasajes literales antes de llegar a los pasajes figurados, como dice acá. Primero lo literal, es decir, historia, de temas que son muy claros, declaraciones completas,
antes de llegar a los pasajes figurados o metafóricos. Hay unos límites doctrinales, como dice Waldron, establecidos en los pasajes literales. Y el tercer principio evidente en la interpretación bíblica es que se deben captar las verdades generales de la escatología antes de llegar a los detalles de la profecía. Por ejemplo, Gaspar ayer me decía algo muy bueno, me decía, pastor, ¿qué detiene al hombre de pecado? Sí, entonces yo les decía, lo vamos a estudiar después. ¿Pero por qué? Porque no podemos detenerlos en los detalles proféticos. Esos detalles son importantes, sí son muy importantes, pero si no vemos las generalidades en esta introducción a la escatología, nosotros no vamos a, a poder entender los detalles menores. Entonces, no vamos a poder captar la verdad. Como decía W. Tozer en un libro que decía, no sea que los árboles no nos dejen ver el bosque, aunque el dicho no es de Tozer, pero es muy cierto que los árboles no nos dejen ver el bosque. Habiendo visto estos 16 pasajes, algunas preguntas. ¿Qué tienen en común todos los pasajes que acabamos de leer? Aquí yo ofrezco cuatro respuestas, pero pueden ser más. Por ejemplo, la principal, solo hay dos eras o dos siglos. El siglo presente, que es malo, y el siglo por venir o el venidero. Eso es fundamental. Todos califican, mire esto, el presente siglo como un siglo malo, un mundo actual perverso, esencialmente malo, y me faltó poner aquí, y que será destruido. Y la era venidera la llaman la era buena, la cual es eterna, no será destruida. Tercero, todos los pasajes tienen aplicaciones muy prácticas en la proclamación del evangelio. Todos tienen que ver con el evangelio. No hay una desconexión, no, que Israel, no hay división. Todo habla del evangelio. Cuarto, brindan esperanza sobre el futuro venidero para el creyente que espera ser hallado en Cristo. Una pregunta, que no sé si es Trujillo que la hace, el doctor Jorge Trujillo. Pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿hay algún texto profético aquí? De estos de Daniel, de Apocalipsis, de Zacarías. No, ¿verdad? No lo hay. Ve cómo la escatología, no lo hay. Ve cómo todo está mezclado, cómo está unido allí la escatología con todo esto. Bien. Miren esta pregunta que hago también aquí. ¿Tienen alguna relación con el tiempo del fin? Respuestas. El tiempo del fin es presentado como algo definitivo. No es que viene, que ahora, que espera, que este es un milenio literal, no. No parece haber intermedios ni dilaciones entre la era actual y la era venidera. Esto lo tomé de Sugel. No hay intermedios, ¿no? Que segunda venida, milenio literal y nuevamente venida de Cristo. Eso no está de esa manera. No hay intermedios, no hay dilaciones. Era actual y era venidera. Tercero, no hay complejidades en las declaraciones que hace la Escritura entre una y otra época. Todo se ve bastante, pero bastante sencillo aquí. Una época y otra época. El presente siglo malo, el siglo venidero. El mundo actual, lo por venir. No hay. Entonces, la doctrina de las últimas cosas es una parte vital del propio Evangelio de Cristo. Esto lo dice Waldo. Por ejemplo, la doctrina del regreso corporal de Cristo, la resurrección corporal de los santos, el castigo eterno y corporal de los malos. Todas estas verdades vitales del mismo Evangelio de Cristo. Amén. Mis hermanos, coméntenme algo ya para ir cerrando. Inquietudes o demás. Definitivamente el siglo venidero, Alex, es la plenitud
del evangelio, de la presencia de Cristo en la tierra, en el universo. Amén, amén. A eso se refiere el siglo venidero. Así es, Freddy. Claro que sí. Sí. Eh, y creo, sin temor a equivocarme, que el asunto también ayuda a aclarar muchas de las cosas que nos han sido tan difíciles de entender para nosotros. Nos permite entender con facilidad grandes misterios que en otro tiempo no hubiéramos podido comprender, que nos enredaban la vida con esto, que no, que sí vino, que no vino, que el rapto, que no. Aquí todo es bastante claro, bastante sencillo, ¿cierto? ¿Alguien más o alguna pregunta o inquietud? No, pastor, me gustó mucho porque es como fácil y entendible. Al Ajá, usted Jaime. decir que esas citas proféticas no aparecen, o sea, es claro y es hasta fácil de estudiar para poder enseñar a otros. Sí, es fácil. Realmente, o sea, yo no me atrevería a decir que es sencillo, porque todo estudio bíblico tiene sus complejidades. Pero, por ejemplo, para un maestro en Biblia, esto se hace mucho más claro. Miren, yo mismo he tenido que gastar más tiempo estudiando la posición premilenial dispensacionalista, repasándola para tratar de hacerla comprensible, primero para mí y después para ustedes. Pero llego ahora, nuevamente repaso el esquema de las dos edades, eh, y me parece tan interesante, tan lógico, tan bíblico, que tú dices, oye, pero si esto se puede entender, se puede llevar, se puede enseñar. Sí, se hacen las divisiones del estudio y vamos hacia adelante y es maravilloso. Sí, me parece eh, muy interesante que es así y muy bonito el estudio porque nos hace como tener esa esperanza el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y otra cosa que me Gracias. gustó es eso, o sea, que la escatología te lleva a esa esperanza, porque hoy lastimosamente estamos tan acostumbrados a este mundo porque vivimos en él, Ajá. que miramos esos tiempos finales como traumáticos, no mirando que Sí, sería lo mejor. O sea, yo sé que nadie se sí, quiere morir, que hay muchos sueños, pero si Cristo viene en estos momentos, sería lo mejor para muchos. sí, claro, claro. No, no, Jaime, y acuérdate algo, las mismas tribulaciones han, han ocurrido en muchos creyentes. Hemos pasado por muchas tribulaciones. eh, la fe, las persecuciones, las guerras por causa de la fe, en fin, es tan complejo, tan difícil, y a veces creemos que el sufrimiento es exclusivo de esta época. No, el Señor nos dice, yo siempre he estado con la iglesia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, es un contraste tan maravilloso entre nuestra temporalidad y y la gloria de Cristo. Sí. Gaspar y Juan, creo que ambos levantaron la mano, creo. No, ok, ya Gaspar bajó la mano. Juan, tú habías hablado, que vi que abriste y cerraste. No, 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 señor. no, ok. Bueno, mis hermanos, vamos a orar y gracias por el tiempo de ustedes también. Gracias por haber compartido estas 2 horas. Espero que hayan sido de provecho y de edificación para nuestras vidas. Oremos.